En tierras de Egipto, surgió un nuevo faraón que no conocía a José. Temiendo la creciente fuerza y numeroso pueblo de los israelitas, los esclavizó, imponiéndoles trabajos duros y condiciones opresivas. El sufrimiento de los israelitas se intensificó y sus gritos llegaron hasta el cielo, un testimonio de su fe en medio de la desesperación. Su historia nos recuerda el pacto antiguo que Dios hizo con Abraham, y nos enseña que las promesas de Dios permanecen firmes incluso en medio de las pruebas. A pesar del sufrimiento, las mujeres hebreas seguían dando a luz, y la población crecía a pesar de los esfuerzos del faraón por detener su número. El nacimiento de Moisés fue un milagro divino. Su madre, Jocabed, lo ocultó durante 3 meses y luego lo soltó en el Nilo para salvarlo de la orden del faraón. Este acto de fe anticipa el plan soberano de Dios para la salvación, confiando en la providencia divina en medio del peligro humano. La historia de cómo la hija del faraón encontró al pequeño Moisés muestra claramente la mano divina en acción. Ella le puso el nombre de Moisés, que significa el que ha sido sacado, reconociendo la intervención de Dios en su rescate. Moisés fue criado en la misma corte del faraón, un niño destinado a enfrentar a Egipto y a llevar el mensaje de Dios. Su vida temprana nos recuerda cómo la inocencia y la debilidad pueden convertirse en poderosos instrumentos de salvación cuando Dios está en control. El sufrimiento de los israelitas no pasó desapercibido para Dios. Su situación conmovió al Señor, que recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Desde lo más profundo de la esclavitud surgieron oraciones intensas y esperanza, un clamor que llamaba a la respuesta divina. La calma antes de la tormenta nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto, y que su compasión es eterna, incluso cuando su salvación parece retrasarse. Este capítulo prepara el escenario para una intervención divina, resaltando la importancia de la fe en medio de la opresión y la promesa de que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Las historias de sufrimiento y esperanza atraviesan la historia, recordándole a los creyentes que el pacto de Dios es firme y que Él escucha los lamentos de su pueblo. Moisés creció en el palacio del faraón, criado por la fe y la guía de su madre. Al ver el sufrimiento de sus hermanos, se debatía entre la vida privilegiada que llevaba y su vínculo con Israel. Un día, fue testigo de un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo, y en un acto de justicia ardiente, Moisés mató al egipcio. Ese acto lo puso en camino del plan divino de Dios. Su muestra de compasión reveló su lucha interior y su destino oculto. Huyendo de la ira del faraón, Moisés encontró refugio en Madián, donde se casó con Séfora y trabajó como pastor. En este tranquilo exilio, tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente, una revelación divina que lo cambió todo. Éxodo 3 en 1-22. El Señor lo llamó por su nombre y le encomendó la misión de liberar a su pueblo. Fue un encuentro que reavivó su fe y mostró la infinita misericordia y soberanía de Dios. Moisés dudó, alegando sus propias limitaciones, pero las promesas de Dios no vacilaron. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14 de la madrugada. La presencia divina le dio a Moisés autoridad, y así regresó a Egipto, enfrentándose al faraón con una valentía que nacía de la fuerza de Dios. Éxodo 4, 1-17. Su liderazgo fue un ejemplo de obediencia y humildad, recordándonos que la verdadera fuerza divina se perfecciona en la debilidad. Frente a la obstinación del faraón, los signos y maravillas de Dios se intensificaron. Las plagas, que mostraban claramente la soberanía divina. El Nilo se convirtió en sangre, una plaga de ranas, langostas, tinieblas. Cada una de estas heridas era un desafío directo a los dioses de Egipto, dejando al descubierto la ceguera de la idolatría. A través de estos milagros, Dios mostró su autoridad y llamó a Egipto y al mundo entero a reconocer al único Dios verdadero. El camino de Moisés refleja una confianza profunda en el plan de Dios, incluso cuando enfrentaba la oposición. Su valentía al confrontar la tiranía nos recuerda que el llamado divino a menudo requiere sacrificio y perseverancia. Así, la historia de la salvación se va tejiendo en la fidelidad de quienes responden con fe. Su liderazgo nos muestra también la gracia de Dios al escoger instrumentos imperfectos para cumplir sus propósitos divinos. Cuando el faraón se negó a liberar a los israelitas, Dios anunció el juicio final, la muerte de los primogénitos. Para salvar a su pueblo, Dios ordenó que los israelitas celebraran la Pascua, sacrificando un cordero y poniendo su sangre en los umbrales de las puertas. Así, cuando el ángel de la muerte pasara, saltaría esa casa.
Esa sangre se convirtió en un símbolo de la misericordia de Dios y fue una prefigurización del sacrificio supremo de Cristo, nuestro Cordero. La noche de la Pascua fue llena de tristeza y esperanza al mismo tiempo. Mientras el ángel mataba a los primogénitos de Egipto, surgió un llanto de llanto y despedida. Pero en Gosén, Israel estaba a salvo, tras las puertas marcadas con sangre. La obediencia de los israelitas por fe aseguró su salvación, un testimonio poderoso de la providencia de Dios y de la importancia de confiar y obedecer en la salvación divina. Después de la plaga, el corazón del faraón finalmente se rindió y ordenó a los israelitas que marcharan rápidamente fuera de Egipto. Los israelitas, con su pan sin levadura y sus bienes más valiosos, comenzaron su camino hacia la libertad, un éxodo que marcó el nacimiento de una nación sanada por la misericordia divina. Su liberación no fue solo física, sino también espiritual, fue una renovación de promesas y de esperanza. El cruce del Mar Rojo fue el milagro clave. En fe, Moisés extendió su vara y las aguas se apartaron, permitiendo que los israelitas atravesaran por tierra seca. Cuando el ejército egipcio los persiguió, las aguas volvieron a su lugar, ahogando a las tropas del faraón. Esta milagrosa salvación confirmó que el poder de Dios supera toda resistencia humana y mal. Este capítulo simboliza la salvación por medio de la sangre y destaca la importancia de la fe en las promesas divinas. La institución de la Eucaristía y la memoria de la Pascua se convierten en símbolos eternos del sacrificio de Cristo, nuestro máximo acto de liberación del pecado y la muerte. Nos invitan a la humanidad a vivir en comunión con lo divino, arraigados en la obediencia, la confianza y la gratitud. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas se adentraron en el desierto, donde las quejas y las dudas pusieron a prueba su fe. Pero la provisión de Dios fue constante, maná del cielo y agua de la roca, demostrando su cuidado continuo en medio de las dificultades. Estas historias milagrosas nos enseñaron a confiar en la providencia de Dios, a depender cada día de Él y a confiar en su amor incondicional. En el monte Sinaí, Moisés subió para encontrarse con la presencia de Dios y recibir las famosas 10 mandamientos, escritos por el mismo dedo de Dios según la Biblia. Los truenos y las llamas de fuego simbolizaban la santidad y la majestad de Dios, llenando a todos de reverencia y asombro. Esta ley divina sentó las bases morales para su pueblo, un pacto que se fundamentaba en el amor, la obediencia y la santidad. La gente escuchó la voz de Dios desde la montaña, y ese momento los llenó de miedo. Pero Moisés les tranquilizó, diciéndoles que los mandamientos de Dios se dieron por amor, para guiarles y protegerles. El pacto era un contrato sagrado, que prometía bendiciones por la obediencia y consecuencias por la desobediencia, confiándole a Israel la ley divina como un reflejo de la santidad de Dios. Se detallaron rituales y leyes importantes que moldearon a Israel como una nación santa, un pueblo apartado para reflejar el carácter de Dios. Desde las leyes sobre justicia y misericordia hasta las instrucciones para la adoración y la vida en comunidad, cada detalle enfatizaba la pureza y la fidelidad, formando así el tejido espiritual y social de la comunidad del pacto. Este capítulo destaca la importancia de la ley divina como el camino hacia una vida bendecida en armonía con la voluntad de Dios. La experiencia en el Sinaí sigue siendo un símbolo profundo de la revelación divina y de las obligaciones sagradas, una invitación para que los creyentes vivan las enseñanzas de Dios con amor y fidelidad hoy mismo. Después de entregar la ley, Dios dirigió palabras de aliento a Moisés y a los israelitas, resaltando su inquebrantable fidelidad. «Yo soy el Señor tu Dios», afirmó, recordándoles su pacto. «Seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo». Éxodo 6:7. Esa promesa llevaba una gracia divina, inquebrantable y fundamentada en el amor de Dios. Moisés transmitió las promesas de Dios al pueblo, llamándolos a la obediencia y la fidelidad. Aunque tenían miedos y dudas, la alianza con Dios era una fuente de esperanza y certeza. El plan divino no era solo una salvación física, sino una renovación espiritual, restaurar relaciones rotas y formar una comunidad santa comprometida con la voluntad de Dios. Las instrucciones de Dios para el tabernáculo que pronto sería construido revelan su deseo de habitar entre su pueblo, un signo de su presencia constante. Los detalles minuciosos en su fabricación y los rituales sagrados anticipaban la venida de Cristo, la palabra encarnada, quien viviría entre la humanidad, encarnando el pacto de Dios en carne y hueso. A lo largo de la historia, el pacto de Dios sigue siendo un testimonio de su fidelidad divina.
Sus promesas trascienden el tiempo y hoy nos recuerdan que el amor y la fidelidad de Dios son eternos, llamándonos a vivir en obediencia, confianza y una relación profunda con Él. La historia termina con un mensaje que trasciende el tiempo: el pacto de Dios se cumple en Jesucristo, nuestro Salvador. Su sacrificio y resurrección sellaron la promesa eterna de salvación de Dios, y nos invitan a vivir en amor, esperanza y fe. Es la herencia eterna de la justicia y la misericordia divinas.